El presidente ha tenido en su discurso que buscar culpables, ¿no? Y claro, un culpable típico y con el cual puede manipular en los mensajes a la población, pues es echarle la culpa a otros de el hecho de que no se haya trasladado esto, por ejemplo, como él quería, a un menor nivel de precios, cosa que era imposible. Como invitado, él es exministro de Economía, para hablar de economía, por supuesto, David Tuesta. Bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está, señor Tuesta? Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Encantado. está? Felices Fiestas Patrias. Felices fiestas patrias también. Quiero preguntarle porque en realidad el presidente de la República ha sido bastante optimista en su narración respecto a nuestra situación económica. ¿Usted cómo describe cómo le ha caído el mensaje a la nación en el tema económico? ¿Estamos así? ¿Estamos recuperándonos bien? ¿Vamos cuesta arriba? Bueno, parece que éramos felices, Karina, pero no lo sabíamos, ¿no? Eso es de alguna manera, como podríamos recibir gran parte de los comentarios, anuncios, ¿no? Que dio el día de hoy en su mensaje a la nación. Pues para nada, ¿no? Yo creo que el presidente en su mensaje usó la estrategia de intentar construir una realidad, ¿no? Que no es cierta, en base a un conjunto de datos, en muchos casos poco relevantes, digamos que es parte de lo que normalmente un gobierno tiene que hacer. Imagínense, o sea, tiene que Exitosa. destinar un presupuesto y mencionar los recursos que destina para un presupuesto no es gestión, y ya sabemos que en muchos casos estos no han llegado a ejecutarse convenientemente. Por otro lado, ha utilizado antojadizamente algunas cifras, atribuyéndose algunos resultados como si fueran sus logros. Por ejemplo, el hecho de que haya más canon minero, el hecho de que se haya recuperado, como decía, el Fondo de Estabilidad Fiscal, no tiene que ver absolutamente nada con su gestión. Se debe fundamentalmente al precio de los minerales que han estado bastante elevados y al hecho de que había una inversión minera durante muchísimos años y que ha permitido que haya una producción. Justamente el sector al que le ha dado la espalda es el que se ha encargado de generar estos recursos, y ahora él viene a señalar como si fueran logros que ahora haya un mayor canon minero, por ejemplo. Lo mismo con los datos de pobreza que ha mencionado, muchos de ellos tienen que ver con rebote estadístico, ¿no? Y eso contrasta tremendamente con lo que siente y dice la población. Simplemente para recordar a la audiencia, en la última encuesta de Ipsos aparecía que casi el 60% de la población del Perú decía así directamente que se encontraba en crisis. Entonces eso contrasta tremendamente con este escenario de optimismo y que todo va bien, ¿no? Claro, y además que están las cifras. Van a haber una serie de economistas, igual que usted, que van a salir a desdecirlo, porque las cifras de la pobreza y las personas vulnerables y las que entraron a la pobreza en esta pandemia, en realidad están claras. El trabajo no se ha recuperado todavía. Se supone que si ha habido algún tipo de incremento de trabajo, no es trabajo formal, es trabajo, digamos, en un no informal, pero no con toda la calidad que debería tener. Efectivamente, ¿no? En gran medida, digamos, por ejemplo, en el tema de la pobreza, aún no recuperamos para nada los niveles que existían antes de la pandemia. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Y si no hemos recuperado esa senda de mejora que teníamos en los niveles de pobreza, es justamente porque el presidente no ha permitido que la economía crezca más. De hecho, esta se ha venido reduciendo mes a mes. Recuérdense que las proyecciones de crecimiento, por ejemplo, de este gobierno, empezaron por encima de 4,5, 4,5%, decíamos que iba a crecer este año. Hoy las proyecciones están casi cercano al 2%. El Fondo Monetario Internacional lo revisó la semana pasada. Muy probablemente terminamos con números bastante bajos. Mes a mes se reduce en las proyecciones del crecimiento económico. El tema ¿Y de eso empleo, qué bien lo has señalado tú, significa? ¿Y eso qué mucho tiene que ver con significa? empleo precario. Y cuando hablamos de proyecciones de crecimiento, cuando crecemos menos, hay menos posibilidad de conseguir empleo, hay menos posibilidad de que la gente sienta bienestar. Claro, la mejor política para todo
para solucionar la pobreza, para brindar empleo, para generar mayor recaudación, para generar que el Estado funcione mejor, es que tu economía crezca, ¿no? Crecer, amplías tú la cantidad de personas que están en mejor situación, amplías la base tributaria, tienes una economía más productiva, claramente, y la base de ese mayor crecimiento económico descansa en la generación de inversión privada. Y esa está en el suelo. Las cifras más optimistas señalaban que crecía cero Exitosa. este año. Pero esto todo indica que va a niveles negativos, porque ya en varias preguntas, encuestas que se le hace al empresariado, todos señalan que no están invirtiendo, ¿no? De hecho, uno de los sectores clave para donde tenemos cifra más exacta, que es el sector minero, la inversión privada ha decrecido en más de 15% de inversión. O sea, menos inversión, menos trabajo. Eso tiene que quedar clarísimo. Y este presidente, lamentablemente, se ha encargado de reducir esas expectativas que requieren el sector privado para realizar estas inversiones que son relevantes para el país. Otros temas que tocó, ¿no? Entre otros de los temas fue el tema del IGB, ¿no? Dijo que no había dado resultado, pero le dijeron varias veces que no iba a dar resultado esta exoneración porque tenemos una cadena productiva muy informal. Pero a pesar de eso, se instaló esta exoneración. ¿Era una buena idea o no es una buena idea? Él ha echado la culpa a los malos empresarios que no supieron utilizar esta exoneración. El presidente ha tenido en su discurso que buscar culpables, ¿no? Y claro, un culpable típico y con el cual puede manipular en los mensajes a la población, pues es echarle la culpa a otros de el hecho de que no se haya trasladado esto, por ejemplo, como él quería, a un menor nivel de precios, cosa que era imposible, ¿no? En primer lugar, digamos, había que tener en cuenta, digamos, el propio funcionamiento que tiene el mercado del impuesto general a las ventas, el encadenamiento existente y el hecho de que gran parte de ese mercado es informal, ya no pagaba IGB. Entonces iba a ser bastante complicado, digamos, que uno pudiera observar, digamos, reducciones en los precios, ¿no? Y por otro lado, había que entender que la dinámica de crecimiento de la inflación iba a seguir dándose, ¿no? Como hemos observado, Exitosa. ¿no? Se le advirtió claramente que era un desperdicio de recursos, ¿no? Lo que puso en marcha. Y claro, ahora la única forma de salir de esto es echarle la culpa al enemigo, ¿no? Para el pueblo, que es el empresario, ¿no? También ha hablado de más bonos. El bono alimentario, ha dicho también que Pensión 65 va a tener más beneficiarios a largo tiempo, pero algo que va a implementar rápidamente es 400 soles bimensuales. Está bien, yo creo, porque se necesita, pues, quien vive con menos dinero, ¿no? Los bonos creo que incluso han sido recomendados por el tema de organismos internacionales. Pero también nos ponemos del otro lado, ¿no? También el asistencialismo puro no dura para siempre. Se necesita inversión, como usted lo ha dicho. ¿Cómo ve esto de los bonos? Ha dicho también que a largo plazo, Pensión 65 se va a bajar hasta los 60 años y no a los 65 años. Mire, en general es muy recomendable brindar la mayor atención y ayuda a los ciudadanos que están en condiciones más vulnerables. Eso es indiscutible. Perú cuenta con recursos, ha venido contando con recursos, los programas sociales en general se han venido ampliando en el tiempo. En una situación post-pandemia era o es importante continuar inyectando recursos. Eso, en principio, de manera general, no debería estar en discusión. El problema está de que solamente este tipo de políticas no son suficientes, no son sostenibles en el largo plazo. Se requiere que la economía crezca en paralelo, por dos razones, ¿no? Porque es la fórmula o la receta que brinda realmente una salida de la pobreza para varios peruanos. Es la única manera sostenida como esto se puede generar, como una política de inversión, por supuesto. Es mejor que la gente tenga trabajo y que pueda ganar sus recursos. Eso dignifica definitivamente a cualquier ser humano,
antes de solamente estar recibiendo ayudas, ¿no? Y por otro lado, un mayor crecimiento también ayuda justamente a poder generar los recursos para pagar esas ayudas o transferencias a través de bonos. Y lo que estamos observando es que, por un lado, sigue creciendo esta mayor cantidad de bonos a transmitir, pero por otro lado, no se está generando a futuro el crecimiento necesario para pagar dichos bonos. Y por otro lado, ahora hay que ver el tema de las medidas específicas. Fíjate que el caso de pensión 65 que acabas de mencionar, ¿no? Sí, 250 soles bimensual, que es lo que venía pagando pensión 65, por supuesto, es una ayuda de todo punto de vista, pues, bajo, ¿no? Uno quisiera que las personas más vulnerables recibieran más recursos, ¿no? Pero fíjate lo que acaba de hacer el presidente. En primer lugar, ha incrementado de un solo golpe 60%, no es poca cosa, ¿no? Estamos pasando de 250 soles a 400 soles, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no? Y fíjese, hay que anotar una cosa, en el sistema de la ONP, en el cual las personas con 10 años adquieren una pensión de 250 soles, fíjese usted, esta brecha tan pequeña entre obtener una pensión aportando a la ONP de 250 soles y una pensión en la cual no aporto nada y recibo 200. Entonces casi como mejor no contribuyo ya a pensiones, sino recibo en su momento pensión 65. Entonces ahí hay un tema que va a haber que afinar, porque me parece que primero el incremento ha sido muy fuerte y segundo genera este elemento de que ya no tiene mucho sentido aportar, sobre todo para ese tramo, ¿no? Y además fíjese que le está cambiando el nombre al programa, o sea, le ha dado ahí, tiene un componente populista, ¿no? Él quiere bautizar a su hijo, le pone 60% más de recursos, ¿no? Y además, una rosca adicional, ya no te jubilas a los 65, sino a los 60. A los ¿no? 60, Entonces, sí. Y vamos, ya nos está, bueno, tú eres joven, pero nos está jubilando a varios. sí, pero en el mundo esa es la tendencia. ¿Quién se jubila a los 60? No, Nadie, ¿no? para nada. Claro. Nadie. La tendencia es elevar la edad de jubilación, las pensiones asistenciales tipo pensión 65, en muchos lugares se tengan a partir de los 70 años, ¿no? Entonces, es un error, ¿no? O sea, a mí me parece que definitivamente el objetivo central de esta política no era generar un programa muy bien trabajado, con buena base social, sino ha sido el efectivismo, ¿no? Ser populista, ese ha sido su objetivo. Ajá. Tengo una consulta que sale de mi entrevista pasada. He estado conversando con el exministro de Salud y Premier, el doctor Solari, y me decía que en el CIS hay 25 millones de personas. Entonces, 25 millones de personas, nosotros somos 33 millones de peruanos, ¿no? Entonces, ¿no se supone que el CIS es para las personas más necesitadas en extrema pobreza para darles todo? Entonces, hay 25 millones de personas en extrema pobreza para darles todo. ¿No está mal enfocado eso? ¿Por qué le tenemos que dar todo lo que implica una operación y lo que se necesita en salud a 25 millones de peruanos? El doctor Solari pues ha dado el clavo, efectivamente, es un problema que desde hace bastante tiempo se señala, ¿no? Y ahí también se genera otro problema de desincentivos, ¿no? Fíjese que los trabajadores que están planilla se les descuenta por el salud y los empleadores pagan salud. Entonces uno dice, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Estar aportando a salud, ¿no? Cuando puedes llevarte el sistema gratuitamente estando en el CIS, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y segundo, pues evidentemente hay un claro problema de recursos que se pudieran utilizar de otra manera, porque claramente no hay 25 millones de vulnerables en el Perú. Entonces, claro, es un problema nuevamente, de focalización y se lo pongo como ejemplo porque así se debe estar filtrando muchísima gente en otros programas donde quizás sí se le puede dar mejor atención a los más pobres, porque yo supongo al dar tanta cobertura se está dando menos calidad a la gente más necesitada. sí, focalización, lo que pasa es que requiere gestión, Karina. Y este gobierno precisamente no está caracterizado por su gestión, ni siquiera por llevar a aquellos
que están más capacitados para hacerlo, ¿no? Ya tenemos una recatafila de ejemplos, ¿no? Respecto a cómo han venido ocupando diferentes estamentos del Estado, ¿no? Diferentes carteras y ministerios, y precisamente el Ministerio de Salud ha sido una de las que mayor rotación ha tenido, ¿no? Entonces, ¿qué planificación se puede tener y qué focalización siquiera se puede realizar, ¿no? Era un problema ya en el pasado. Aspirar a que este gobierno lo solucione es realmente bastante iluso. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por respondernos en Fiestas Patrias. Ha sido David Tuesta, ex ministro de Economía. No sé, muchas gracias.